Como saben, hoy vamos a continuar con la serie llamada El Señor de las Plagas. Esta serie está basada en el libro de Éxodo y cómo Dios trajo libertad a su pueblo. Hasta ahora, en nuestro recorrido por las plagas de Egipto, hemos visto cómo el Señor ha golpeado los cimientos, ha golpeado las bases de la cosmovisión y del imperio egipcio. Nosotros vimos hace unas semanas, en la primera plaga, cuando Dios convierte el río en sangre, nos demostró que el río Nilo, el cual era considerado la fuente y la vitalidad de Egipto, estaba completamente bajo el control soberano de nuestro Señor. En la semana pasada, en la segunda plaga acerca de las ranas, eso nos reveló cuál era el engaño del corazón humano. Ese corazón que dice, mañana lo hago, mañana lo hago, mientras posterga aquello que no puede postergar. ¿Recuerdan qué era aquello que no se podía postergar? La obediencia inmediata al Señor. Hoy estudiaremos la tercera y la cuarta plaga, y es mi oración que por medio de esta clase aprendamos dos verdades fundamentales, dos verdades que nos darán la confianza y la firmeza en Dios, sin importar absolutamente nada la oposición que hay en el mundo. Y la primera verdad que nosotros debemos aprender, que va a ser mi primer punto también de esta clase, es que Dios no puede ser imitado. La primera verdad que vamos a aprender por medio de la tercera y la segunda plaga, la tercera y la cuarta plaga que Dios trajo a Egipto, es que Dios no puede ser imitado. Leamos juntos el versículo 16 y 17 de Éxodo 8. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. En este pasaje, mis hermanos, ocurre algo importante que nosotros debemos notar. Si recuerdan, en las dos plagas anteriores, Dios le daba una advertencia al faraón antes de traer la plaga. Dios le daba una advertencia al faraón, le explicaba las consecuencias de desobedecer su advertencia, le decía lo que iba a pasar si no se arrepentía, si no dejaba ir al pueblo, y luego cuando el faraón se endurecía y decía que no, Dios traía el juicio, Dios traía las plagas. Pero en esta ocasión ocurre algo totalmente distinto. No hay diálogo previo de parte de Dios, no hay negociación. Dios simplemente ordena y trae la plaga. ¿Qué significa esto? Significa que hay ocasiones donde el juicio de Dios viene primero. De acuerdo al Salmo 103 nos dice que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros decimos amén a eso. Nuestro Dios es un Dios paciente, pero hay ocasiones donde Dios decide ponerle límite a su paciencia y decide traer el juicio sobre todos aquellos que lo desobedecen. Y en esta plaga en particular es lo que Dios está haciendo. Dios ya no le dice al faraón, deja ir a mi pueblo, sino que inmediatamente le dice a Moisés que golpee, que le diga a Aarón que golpee con la vara al polvo de la tierra, y del polvo de la tierra van a venir piojos que va a caer sobre toda la tierra de Egipto. Y es interesante porque Dios usa el polvo, usa tierra para traer plaga y juicio sobre Egipto. El polvo, la tierra, que es lo más común, es lo más ordinario, era parte del paisaje del desierto de Egipto. Los egipcios caminaban todos los días sobre el polvo. Parece que era algo completamente insignificante. Pero en las manos de Dios, lo más común de la creación, como el polvo, Dios lo puede usar para traer algo extraordinario. Recordemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero Dios en esta ocasión usa también el polvo para traer juicio sobre los egipcios. Y este es un patrón que nosotros veremos una y otra vez en las Escrituras. Dios constantemente a través de las Escrituras usa cosas sencillas, cosas cotidianas para trastornar al mundo entero, para sacudir imperios, para causar conmoción entre sus enemigos.
Un ejemplo de eso es que Dios usa una vara para dividir al mar. Una simple vara de madera para dividir el mar Rojo. En otra ocasión, Dios usa 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. En otra ocasión, Dios usó un pesebre, un lugar donde comían los animales, para traer al Salvador del mundo. Y Dios también usó una cruz romana para traer redención sobre su pueblo. Y en esta sección que estamos estudiando, Dios también usa algo común, en este caso el polvo, para avergonzar a los sabios y a los hechiceros de Egipto. Hermanos, para los egipcios, toda la vida y todo aspecto de la naturaleza, de acuerdo a su cosmovisión, estaban bajo el cuidado de los dioses. Esto ya se ha dicho anteriormente en las otras clases. Ellos tenían un dios para la vegetación, un dios para la lluvia, un dios para las plagas, un dios para las estrellas. Y en el caso de la tierra y del polvo no era una excepción. Ellos también tenían un dios para la tierra. Era el dios llamado Geb. Geb, el dios de la tierra. Según la cosmovisión o la religión egipcia, este dios Geb era el encargado de sostener al mundo. Él sostenía los pilares de la tierra. Y se decía incluso que cuando ocurría terremotos, era porque Geb se estaba riendo. Para ellos, este dios era sumamente importante. Era el que controlaba la tierra. Incluso ellos decían que los faraones de Egipto descendían de este dios llamado Geb. Y ellos llamaban al trono de Egipto, al trono del faraón, el trono de Geb. Geb era el dios de la tierra, era el dios de los terremotos, era el linaje real de los faraones. Pero en este pasaje del libro de Éxodo se nos enseña que ni Geb, ni ningún otro poder, ni ninguna otra fuerza espiritual tiene autoridad sobre la creación. Solo Jehová, Dios de Israel. Dice el verso 18, hermanos, que aquellos que se presentaban como los sabios de Egipto, como la élite espiritual y religiosa, los hechiceros, los magos, los que sabían los conocimientos y las artes ocultas, los mediadores entre los dioses y el pueblo, los expertos de lo sobrenatural, ahora quedan completamente expuestos como unos incapaces. Se dice que los hechiceros intentaron por medio de sus encantamientos, por medio de sus hechizos, tratar de imitar esta plaga tal como lo habían hecho anteriormente. Pero de acuerdo al pasaje, ellos no pudieron. Y recordemos que en las plagas anteriores, ellos imitaron a menor escala las plagas que Dios había traído, y aún esa imitación era para daño de ellos mismos. Aún las pocas aguas que la quedaron, la convirtieron en sangre. Y aún hicieron traer ranas solamente para seguir atormentándose cada vez más. Entonces, en esta tercera plaga, en la plaga de los piojos, ellos intentaron convertir el polvo en piojos, pero no pudieron. Y esto es interesante, hermanos, porque como les dije al inicio, ellos tenían a sus dioses. Ellos decían, bueno, si tenemos que convertir el polvo en piojos, vamos a pedirle a Geb. Ellos creían que todas las naciones tenían a sus propios dioses. Egipto tenía sus dioses y estos israelitas también supongo que tenían sus dioses, pero definitivamente tenía que ser un dios débil porque su dios los había sometido a nosotros los egipcios. Por lo tanto, sí, Jehová quizás sea alguien por allá en el llano o en el desierto, pero en Egipto Jehová no tiene jurisdicción. Jehová no gobierna sobre Egipto porque Egipto es propiedad de los dioses de Egipto. Entonces los hechiceros, ellos creían que estos dioses emanaban magia, ellos lo llamaban Eka, y esa magia los hechiceros la usaban para curar enfermos, para realizar milagros. Si yo quiero realizar una curación o quiero tratar sobre la fertilidad, voy y uso la magia o la fuerza que me da Geb, el Dios de la tierra. Entonces, cuando ellos ven que viene Moisés, ellos no se sorprenden que Moisés pueda hacer milagros.
Ellos están acostumbrados a eso. Ellos incluso podrían pensar y decir, bueno, aquí viene este Moisés que usa el poder de su Dios para traer plagas, para convertir la vara en serpientes, para traer ranas. Bueno, nosotros usaremos los poderes de nuestros dioses para hacer lo mismo. Por eso ellos no se sorprenden, no se impactan cuando Moisés realiza estos milagros. Sin embargo, fíjense que en esta ocasión, en la plaga de los piojos, ocurre algo totalmente distinto. Ellos ven que se golpea el polvo de la tierra y viene piojos. Ellos intentan hacer lo mismo y no pueden. Y esto tuvo que haber sido un duro golpe para ellos. Fue tan impactante que ellos se vieron obligados a reconocer definitivamente, este es el dedo de Dios. O en otras palabras, este Moisés que está aquí no está usando el poder de Dios así como nosotros usamos el poder de nuestros dioses, sino que el Dios de Moisés ha venido en persona hacia este lugar y su dedo es el que ha hecho esto. Nosotros no podemos imitar esto. Tiene que ser que su Dios está aquí en medio nuestro y su dedo ha hecho esto. Por eso ellos le dicen al faraón, dedo de Dios es este. Definitivamente esto no es humano. Esto es totalmente sobrenatural. Y fíjense que ellos nos dicen, esta es la mano de Dios. O este es el brazo de Dios. Ellos dicen, el dedo de Dios ha hecho esto. Con un simple dedo. Pareciera que no usó toda su fuerza y es capaz de hacer esto. Dedo de Dios hizo esto. Imagínense por un momento, si Dios es capaz de hacer esto con su dedo, ¿qué hará con su brazo? ¿O qué hará si manifiesta todo su poder? Si esto es lo que ha hecho el dedo de Dios, traer una plaga que nosotros con nuestros poderes no podemos hacer, ¿qué hará cuando Él se manifieste completamente? Y esta respuesta nosotros la vemos en desarrollo en las siguientes plagas. Entonces estos hechiceros, hermanos, entendieron lo torpe, lo necio que es intentar oponerse al Dios de Israel. A partir de este momento, cuando ustedes leen toda la narrativa de las siguientes plagas, los hechiceros no aparecen más. En una parte, cuando viene el sarpullido, ellos ni siquiera se presentan porque hasta ellos estaban enfermos. Dios usó esta plaga para humillar a los hechiceros de Egipto y demostrarle que Dios no puede ser imitado. Y es interesante, hermanos, porque la tradición judía identifica a estos magos con dos nombres. Los llaman Janes y Jambres, lo dice la tradición judía. Y es interesante porque Pablo cita a estos dos hombres en la segunda carta de Timoteo 3:8. Y Pablo argumenta que los falsos maestros que se oponen y resisten a la verdad del evangelio son unos necios. Y al final terminarán humillados como terminaron humillados Janes y Jambres. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que todos aquellos que traten de imitar a Dios, que traten de oponerse al poder de Dios, serán avergonzados y serán humillados como fueron estos magos en Egipto. Hermanos míos, el hecho de que Dios no pueda ser imitado, esto es algo que nos debe traer confianza y nos debe llenar de confianza en este mundo donde vivimos. Porque Dios permite que ciertos poderes parezcan tener el control del mundo. Dios permite que ciertas circunstancias parece que nos van a oprimir a nosotros los creyentes. Pero tarde o temprano Él muestra los límites de estos poderes, así como mostró los límites de los poderes de Egipto. El sistema del mundo tiene un límite. El sistema del mundo tiene un techo, por así decirlo, que no puede traspasar. Los ídolos de este mundo tienen un techo. Incluso el poder espiritual engañoso tiene un techo. Y ese techo se revela en el momento en que Dios usa lo más básico de la creación, en este caso el polvo, para silenciar la arrogancia humana. Y esto es importante porque si nosotros nos trasladamos ahora a nuestra época, nosotros también estamos rodeados de nuestros magos o nuestros hechiceros modernos. Nuestros magos o hechiceros que intentan imitar
el poder de Dios. Uno de ellos son las falsas filosofías que abundan en nuestro mundo. Falsas filosofías que dicen que no existe Dios, que no hay verdad absoluta, que cada uno de nosotros es dueño de la verdad. Si tú quieres creer esto, está bien, esa es tu verdad. Y si yo quiero creer esto, está bien, es mi verdad. Si tú quieres creer que eres mujer, aunque biológicamente tengas cromosomas masculinos y tus órganos reproductores sean masculinos, está bien, sé mujer, porque cada uno de nosotros tiene la verdad. Entonces estos magos modernos, estas filosofías modernas, tratan de llegar a nuestro mundo, tratan de implantarse como si fueran Dios, y pueden sonar muy atractivas, pueden sonar muy espectaculares en las universidades, pero al final tienen un límite. Al final no tienen el poder de cambiar el alma. Hay personas, hay un grupo de ideologías que se llama cientificismo, que usa la ciencia no como una herramienta que nos ayude a conocer más a Dios, sino que hacen de la ciencia su propio Dios. Y ellos dicen, solamente lo que se puede demostrar científicamente es verdad. Solo a través de la ciencia se puede conocer la verdad. Y eso es un error. Hacen de la verdad un Dios. Y Dios nos ha dado la ciencia, ¿sí? Para cosas buenas y para conocerlo. Nosotros por medio de la ciencia podemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro corazón, nuestros procesos químicos, nuestros procesos hormonales, pero la ciencia no puede transformar un corazón pecador. La ciencia no puede transformar el alma. La ciencia no le puede dar sentido y significado a este mundo caído. La ciencia no tiene las respuestas para un corazón que clama existencia eterna y la búsqueda eterna de un Dios. Otro de nuestros magos modernos son los sistemas políticos de este mundo. Estos sistemas políticos que prometen un paraíso en la tierra sin Dios. Nosotros podemos crear un paraíso en la tierra sin Dios si tan solo sigues mi ideología o sigues mi política. La paz mundial no proviene del Señor de los ejércitos. La paz mundial viene de aplicar la política correcta. Y la historia nos ha enseñado que cuando se ha intentado instaurar un paraíso en la tierra sin Dios, lo que viene es sangre, destrucción y muerte. Hermanos, otro de nuestros magos modernos es la tecnología, el entretenimiento. De esto habló nuestro hermano Davis la semana pasada. La tecnología promete resolver todos nuestros problemas, darnos felicidad instantánea, pero nos deja cada vez más solos y vacíos que nunca. ¿Es mala la tecnología? No, es mala cuando la conviertes en Dios. El entretenimiento nos distrae, nos anestesia, nos hace olvidar los problemas, pero cuando se acaba la serie, cuando se acaba la película, cuando se acaba la música, el alma sigue estando igual de vacía. Todos estos magos modernos que pretenden darnos seguridad tienen un límite, tienen un techo. Hay algo que ellos no pueden hacer. Hay alguien que ellos no pueden imitar y es a Dios. Dios no puede ser imitado. Y basado en esto, hermanos, permítanme hacerles algunas preguntas directas. ¿En qué magos has estado confiando? ¿En cuál de estos sistemas has puesto tu esperanza? Cuando tienes un problema, ¿a dónde acudes? ¿A Google o a Dios por medio de la oración? ¿Buscas primero qué es lo que dice la consejería, la psicología secular? ¿O vas primero a la sabiduría de la palabra de Dios? ¿Confías más en tu cuenta bancaria? ¿La haces tu Dios en tu provisión, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu habilidad para hacer negocios? ¿Estás confiando en estos magos modernos? ¿Qué área de tu vida
has entregado a imitar el poder de Dios, a que parezca Dios, pero no es Dios. Tu cosmovisión, tus finanzas, tu sexualidad, la forma en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo manejamos el dinero, en cómo llevamos el matrimonio. Hermanos, esta tercera plaga, o la plaga de los piojos, nos enseña que todos los poderes de este mundo, todas las ideas de este mundo, todas las artes de este mundo, tienen un límite. No son invencibles, no son todopoderosas, no pueden crear, solo pueden imitar. Y su imitación es limitada, es temporal y es vacía. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentemos la presión del mundo, nosotros debemos recordar que este mundo tiene un límite. Cuando se levanten los magos de este mundo a decirnos, a oponerse contra la verdad de Dios, nosotros debemos recordar que ellos también tienen un límite. Cuando tu jefe en tu trabajo te compromete para que abandones tu integridad, recuerda que su poder tiene un límite. Cuando la cultura te dice que eres retrógrado porque crees en la Biblia y crees en Dios y crees en nuestro Señor Jesucristo, recuerda que el poder de la cultura tiene un límite. Cuando los gobiernos legislan, sacan leyes en contra de la verdad de Dios y parecen impresionantes y parecen soberbios en contra de Dios, recuerda que aún su poder en este mundo tiene un límite. Esta verdad de que Dios no puede ser imitado nos debe dar la valentía para vivir de manera cultural sin miedo. Debe darnos la convicción de que servimos al único Dios verdadero, al único Dios que no puede ser imitado, al único Dios que tiene poder total sobre la creación, sobre la tierra y sobre todas las cosas, que es nuestro Dios. Entonces, la primera verdad que quiero dejar para nosotros en la tarde de hoy es que Dios no puede ser imitado. No importa cuán esplendorosos o atrayentes o atractivos parezcan los poderes o los pensamientos o las filosofías de este mundo, la primera verdad que nosotros necesitamos recordar hoy es que Dios no puede ser imitado. Y la segunda verdad que nosotros vamos a ver en la tarde de hoy y que también debemos aprender es que Dios no puede ser limitado. Primera verdad, Dios no puede ser imitado. Segunda verdad, Dios no puede ser limitado. Leamos el verso 20. El Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya el agua y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas enjambres de insectos. Y la casa de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y asimismo la tierra donde ellos estén. En esta sección, hermanos, Dios repite el mismo patrón que hemos observado antes. Dios confronta al faraón, le dice a Moisés que vaya allí al río, donde el faraón se puede sentir invencible, donde es el lugar seguro del faraón, donde él puede sentir que está protegido por sus dioses. Dios le dice a Moisés: ve al faraón y habla lo que yo te voy a mandar. Y Dios, por medio de Moisés, confronta al faraón, pero le dice algo nuevo que no habíamos visto en las plagas anteriores. En las plagas anteriores pareciera que el pueblo de Dios experimentó junto a los egipcios las plagas. El pueblo de Dios experimentó que el río se convirtiera en sangre. El pueblo de Dios experimentó que todo se llenara de ranas. El pueblo de Dios experimentó que el polvo se convirtiera en tierra. Pero en esta ocasión, Dios manda decirle al faraón que esta vez, para demostrarle que Él está en medio de la tierra, Él va a hacer una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto. Él les dice: van a venir moscas, van a llenarse todo el enjambre de moscas, pero en Gosén, donde vive mi pueblo, allí no va a haber moscas, para que tú sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dios no está tratando simplemente de demostrar que tiene poder, sino que Dios está mostrándole al faraón y a todos los imperios como Egipto que Dios no es un ser lejano.
Dios no es un ser tribal que solamente tiene jurisdicción en Israel o en el desierto a donde los está llevando a adorar, sino que Dios no puede ser limitado. Dios puede entrar a donde está el faraón no puede huir de la presencia de Dios y Dios puede hacer distinciones de las plagas entre su pueblo y entre los egipcios. Y esto es importante porque muchas veces se ha tratado de dar una explicación razonable a las plagas. Bueno, pero es que esto era que hubo un momento de sequía y esto trajo ranas y las ranas se murieron y eso trajo moscas y las moscas. Tratamos de racionalizar los milagros de Dios. En esta sección Dios dice, yo, el Dios de Israel, soy capaz de traer una plaga sobre todo un país, menos en una sección, para demostrar que es mi mano la que está haciendo todo esto. Para demostrar que soy yo quien está en medio del pueblo de Israel y quien los va a salvar y quien los va a redimir a diferencia de los egipcios. Hermanos míos, en nuestra época, igual que en Egipto, también se piensa de la misma manera. Así como los egipcios pensaban que el Dios de Israel solamente era para Israel, de la misma forma el mundo hoy nos dice que nuestro Dios debe ser limitado. Está bien que tú seas cristiano, está bien que tú seas cristiana, pero no traigas tu fe al trabajo. No traigas tu fe a la vida diaria. Está bien que tú creas en la Biblia, pero la Biblia no tiene nada que decir de política, de economía, de educación, de ciencia o de estructura social. El cristiano está bien que hable de la palabra, pero que no hable de política. No, 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 no. Spurgeon decía que a la gente no le gusta hablar de política y de religión, y por eso hay ladrones en el poder y lobos predicando. La Biblia, la palabra de Dios, habla de todas las esferas y nosotros no podemos limitar la palabra de Dios solamente al aspecto espiritual. Está bien, tú puedes ser cristiano el domingo, pero de lunes a viernes nosotros trabajamos a nuestra manera. ¿Sí? La religión es un asunto personal, manténla en tu corazón, que bueno que eso te traiga paz, te traiga fe, pero no quiero escuchar a Jesús cuando yo esté cerca de ti. Se pretende limitar a Dios a solamente un aspecto de la vida diaria. Es como si hubieran dos mundos, ¿sí? Un pequeño reino sagrado donde Dios puede actuar, la iglesia y en tu casa y en la mañana cuando haces la oración. Y hay otro mundo que no le pertenece a Dios. Los negocios, la escuela, la sexualidad, el día a día. En ese punto, mira, cállate porque te vas a meter en problemas. No hables de política. Imagínense si Juan el Bautista pensara así, hubiese pensado así. No le hubiesen cortado la cabeza. Nosotros entendemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios es Señor y no puede ser limitado. Y esto es lo que hace Moisés cuando se acerca al faraón y lo confronta, viviendo él en Faraón, viviendo él en Egipto. Dios no puede ser limitado. Y Faraón, ante todo este desastre que está ocurriendo, porque Dios trae las plagas, vienen las moscas, vienen los piojos, Faraón dice, tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, lo que no me ha fallado hasta ahora. Voy a intentar negociar. No me voy a arrepentir, no voy a reconocer mi mal, sino que voy a negociar. Y Faraón le dice a Moisés, está bien. Ve con Aarón y ve y ofrece sacrificio a vuestro Dios, pero aquí, en la tierra, en Egipto. Pareciera que Faraón está diciendo, oye, vale, yo no quiero que tú pienses que yo estoy en contra del libre culto. Nosotros somos politeístas, nosotros tenemos muchos dioses. Está bien, adora a tu Dios Jehová, pero bajo mis términos. Hazlo aquí, en la tierra. En otras palabras, es adoración domesticada. Es adoración según los parámetros del mundo. Es decirle a Dios sí, pero al faraón también. Y esto parece razonable porque uno pudiera pensar y decir, bueno, ¿cuál era la diferencia entre que adoraran en el desierto o que adoraran allá en Egipto? Al contrario, en Egipto, para que vean que Dios está allí con ellos, tratamos de racionalizar.
Pero Moisés, guiado por el Espíritu Santo, él dice en el verso 26 y 27 lo siguiente. Él dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Hermanos, Moisés da 2 razones para rechazar la negociación del faraón. La primera es práctica. Él dice, si yo sacrifico delante de los egipcios, yo voy a traer una oposición o los voy a provocar. ¿Por qué? Porque los egipcios, de acuerdo a Génesis, tenían recelo y desprecio hacia los pastores de ovejas. Y los sacrificios que iban a realizar los israelitas eran sacrificios de ovejas o de ganado que eran sagrados para los egipcios. En otras palabras, si yo hago esto, nos van a matar a todos aquí. Pero en segundo lugar, y que es la razón más profunda, es que él dice, no, 3 días de camino iremos a desierto a sacrificar a Dios y a adorar a Dios como Él nos dirá. No como tú, Faraón, como Él nos dirá. Él está diciendo, la adoración a nuestro Dios no se define según la conveniencia de nosotros. La adoración a Dios no se define si lo que a Faraón le gusta o lo que no le gusta. La adoración a Dios no se define ni siquiera lo que a mí me gusta. La obediencia verdadera no negocia los términos. Aquí Moisés nos enseña que no se puede servir al Señor según las reglas de Egipto. No puedo adorar a mi Dios según tus términos. No puedo adorar a Dios según tus reglas. Nosotros adoramos a Dios como Él dice que se debe adorar. Y hermanos, seamos honestos. Todos los que estamos aquí somos tentados diariamente a actuar como lo hizo el faraón. Todos los que estamos aquí somos tentados diariamente a adorar a Dios según nuestros propios términos, según los términos que nos dice el mundo. Ejemplo de eso, nosotros negociamos a Dios con nuestras finanzas. Decimos algo como, Señor, te doy mi ofrenda, a veces, pero el resto lo manejo yo. ¿Sí? Yo aparto algo para la iglesia cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo, cuando me dan las cuentas y me sobra un poquito y quiero calmar mi conciencia, allí yo ofrendo. Pero del resto del dinero lo manejo yo. Lo gasto como el mundo me dice que debo gastar y lo gasto en lo que el mundo me dice que debo gastar. Me endeudo irresponsablemente, invierto indiscriminadamente y ayudo solamente condicionalmente. Yo te ayudo si al final tú me vas a dar algo a cambio. Nosotros también negociamos con Dios en nuestras relaciones. Señor, voy a la iglesia y oro y ofrendo, pero mis amigos más cercanos no son creyentes. Y no solamente que no sean creyentes, sino que me alejan de ti. Las conversaciones que yo tengo con ellos, yo sé que no te honran. Y las relaciones románticas las manejo como el mundo dice que yo debo manejarlas, porque si no, imagínate, nunca me caso. Si yo hago las cosas como tú dices, nunca me voy a casar. Si yo hago amigos de acuerdo a como dice tu palabra, me van a ver como raro, voy a andar solo. Por lo tanto, tú sabes que yo te amo, pero mis relaciones las manejo bajo mis términos. ¿De qué otra forma también hacemos como el faraón? Hermanos, nosotros negociamos con nuestra carrera. Decimos algo como, Señor, te pido que bendigas mi trabajo, pero quiero que sepas que cuando yo tenga que elegir entre tu integridad y mi avance profesional, voy a elegir mi avance profesional. Cuando tengo que decidir entre obedecer tu palabra o conseguir el contrato, voy a conseguir el contrato. Porque al final, cuando yo gane con eso, yo voy a ayudar a tu pueblo. Tú sabes, Señor. Poco a poco empezamos a adorar a Dios según los estándares y los términos del faraón. Señor,
Gracias por mis hijos. Definitivamente yo creo en tu palabra que los hijos son un don de Dios y que son como flechas en manos del cazador y que es lo más hermoso que tú nos has dado. Pero lo voy a educar, no como dice tu palabra, sino como dice la cultura actual, como dice la educación de este mundo, porque yo no quiero que ellos se vean como raros, como anticuados. Y si no socializan, y si no aprenden, y si no se desarrollan en la vida, y si no tienen éxito según el mundo, Dios, yo no puedo vivir así. Por lo tanto, gracias por mis hijos, pero los educo según el estándar de este mundo. Y así vamos, hermanos, con cada cosa. Negociamos con Dios en nuestra cosmovisión, de acuerdo a la que negociamos con Dios en la sexualidad, de acuerdo a la identidad de género, aborto, justicia. Voy a seguir lo que dice la mayoría. Sí, no me voy a meter en problemas. Sí, todo lo que el mundo diga amén, yo digo amén. Porque no quiero ser llamado intolerante. Señor, acuérdate que tu palabra dice que yo tengo que trabajar. Y que el que no provee para los de su casa es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Por lo tanto, yo tengo que trabajar los domingos. En el trabajo me dijeron que tenía que trabajar los domingos. ¿Cómo hago? Yo tengo que llevar la comida a casa. Yo no quisiera deshonrarte, pero yo sé que tu palabra dice que determinaste un día para que juntos nos reunamos como pueblo de Dios y lo llamemos delicia y santifiquemos ese día. Incluso tú tienes un mandamiento de guardar el día de reposo. Yo sé todo eso, pero mi jefe me dice que tengo que venir el domingo y tú sabes, tengo que dar testimonio. Adoramos a Dios según nuestros términos. ¿Y si me votan? Señor, tú dices en tu palabra que así como es bueno el trabajo, también es bueno el descanso. Pero te voy a ser sincero. En el mundo donde yo vivo, descansar es perder el tiempo. Hay que hacer algo. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No nos podemos quedar atrás. Descansar en la casa sin hacer nada. No, el mundo está corriendo. Tengo que hacer algo, un curso. Tengo que salir a hacer algo. No puedo descansar. Yo no creo que sea tan así como tú dices. Hermanos, todas estas formas de querer adorar a Dios no las hacemos según los términos de Dios. Las hacemos según nuestras propias ideas, según lo que el faraón de este mundo nos dice que debamos hacer. Pero Moisés se para firme y deja claro lo que Dios dijo. No. Camino de 3 días. ¿Sabes qué, faraón? Suena muy chévere todo esto aquí en medio del pueblo, tenemos el mercado allí mismo, pero no. Tenemos que caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Dios como Él nos ha dicho. Y esto es lo que significa santidad, separación. Salir completamente del sistema egipcio y adorar a Dios según sus propios términos. No es una adoración que me convenga, sino que es una adoración costosa, sacrificial. Es una obediencia radical. Es andar en contra del mundo, ser distintos al mundo. Y esto es lo que Cristo incluso nos manda hacer en el Nuevo Testamento. Él no dice, síganme, pero solamente en algunos aspectos de sus vidas. No. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. No hay espacio para negociación. No hay espacio para adoración a medias. No hay espacio para un cristianismo que se amolda al mundo donde vive. Por lo tanto, quiero que nos preguntemos, reflexionemos y seamos honestos. ¿Dónde estamos intentando adorar a Dios según las reglas de este mundo? ¿En qué área concreta de nuestra vida el Espíritu Santo trae a mi mente y dice, Señor, en esta área en particular no te estoy adorando conforme a lo que tú debes ser adorado? He creído que mis opiniones, mis deseos, mis pensamientos o lo que el mundo me dice es mejor. ¿Realmente creemos que Dios está en medio de nosotros? Dios le dice al faraón, yo soy Jehová en medio de la tierra y yo voy a hacer una separación entre mi pueblo y el tuyo. ¿Nosotros creemos que Dios está en medio de nosotros y que también nos ha separado? La manera en la que yo hablo reflejo que Él es mi Señor,
que Él me gobierna y que Él me ha apartado. Hermanos míos, el pasaje concluye con una nota triste. Dice Éxodo 8:30 al 32. Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una sola. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El hermano Davis la semana pasada enseñaba sobre esto, sobre la trampa mortal que hay en el corazón que se ha endurecido. Busca alivio inmediato, no busca verdadero arrepentimiento. Usamos a Dios como un recurso de emergencia. Sí, Señor, ayúdame, líbrame de este problema, de esta aflicción. Yo te prometo. Pero cuando ha pasado la aflicción decimos como Faraón, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Cuando sentimos la presión de comprometer nuestra integridad, la verdad del Evangelio, nuestras convicciones para avanzar, para ser aceptados, para evitar el conflicto, debemos recordar que nosotros estamos llamados a adorar, no de acuerdo a la ley de Egipto, no de acuerdo a la ley del mundo. Si te dicen, pero es que aquí todos trabajan los domingos, pero es que aquí hay otros cristianos que también vienen los domingos a trabajar, no entiendo. Pero es que aquí hay otros cristianos que engañan a sus esposas, pero es que nosotros también hacemos trampa. Tú también puedes hacerlo. Nosotros somos firmes, estamos convencidos que el que está con nosotros es mayor y que el poder de ellos es limitado y que el reino de nuestro Señor no es de este mundo. Nosotros miramos y sabemos que Jehová, el Rey de la tierra, está en medio nuestro y Él también nos ha hecho diferente. Así como Él en el pueblo de Egipto, Él separó a su pueblo en Gosén, de la misma forma, nosotros también somos un pueblo distinto. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Nosotros debemos vivir de manera diferente al mundo. Cuando el mundo ve a la iglesia viviendo en paz, mientras ellos están viviendo en caos, cuando el mundo ve cómo las plagas de su propia ideología o las consecuencias de sus desviaciones les hacen daño, y ven al cristiano que aún vive en medio de esos problemas, ellos se preguntan, ¿pero qué es lo que tienen ellos que nosotros no? La paz de Dios y la presencia de Dios con nosotros. Por eso nosotros podemos estar en medio de Egipto y también ser guardados de cualquier mal. Hermanos, espero que esta clase nos ayude, nos haga meditar y pensar y reconocer en que hemos fallado. Nosotros los cristianos no somos moralmente superiores a los demás. Somos pecadores que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que Dios no puede ser imitado, pero tampoco limitado. Y todo esto que sucedió en Egipto también nos apunta a Cristo. ¿Cómo nos apunta a Cristo? Bueno, se nos dice que el mismo Dios que estuvo en medio de la tierra en Egipto, vino físicamente a la tierra en la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Jesús es la encarnación del mensaje de que Dios está en medio de la tierra. Y así como Dios hizo distinción entre los dos pueblos, Cristo ha hecho distinción entre los que están bajo condenación y los que están bajo gracia. ¿Cómo respondemos a todo esto? Ya sé que Dios no puede ser imitado, ya sé que Dios no puede ser limitado. ¿Cómo respondo a todo esto de saber que aún Dios hoy también le está diciendo a su pueblo, vuélvete, no te comportes como los egipcios? Si hemos visto en nuestro corazón que hay rastros de Egipto, déjame decirte que de acuerdo a la palabra de Dios, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hemos visto en nuestro corazón que no hemos hecho las cosas bien, no es necesario que te condenes a ti mismo. Ya uno fue condenado y pagó perfectamente la deuda que cada uno ha cometido, va a cometer y cometerá en el futuro. Él ha pagado por todos nuestros pecados. Por lo tanto, podemos decirle, Señor, perdóname, porque he creído que otras cosas pueden imitar tu poder.
He seguido la carrera que el mundo me dice que corra. He trabajado como el mundo me dice que trabaje y he descansado como el mundo me dice que descanse. Ayúdame a recordar que tú tampoco estás limitado. Tú no eres Señor solamente de algunas áreas de mi vida. O eres Señor de todo o no eres Señor de nada. Te pido que sigas conquistando cada área de mi ser y permíteme darte gloria en todo lo que hago. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te confesamos humildemente delante de ti. Este es tu dedo, Señor. Este es tu poder que está en medio nuestro. Es tu presencia en medio de la congregación de los santos. Te queremos pedir perdón, Señor, por las veces que hemos intentado negociar contigo. Que hemos querido adorarte bajo las leyes de Egipto, bajo nuestros propios términos. Tratar de entregarte solamente ciertas áreas de nuestra vida. Perdónanos por las veces que hemos clamado a ti en momentos de angustia y luego nos hemos endurecido cuando los problemas han pasado. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios perdonador, porque tu autoridad se extiende sobre este mundo. Tú eres quien limita los poderes de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo somos llamados tu pueblo. La plaga del pecado nos pasó por alto porque Cristo tomó nuestro lugar. Ayúdanos a vivir esta semana, este día, esta vida, no con arrogancia, sino con confianza. Ayúdanos, Señor, que cuando vengan las presiones para conformarnos al mundo, recuérdanos que los magos tienen un límite. Cuando vengan las amenazas del gobierno, de la cultura, cuando el mundo nos dice incluso que debemos ser políticamente correctos, ayúdanos a recordar que la adoración verdadera se hace bajo tus términos y la verdad no se negocia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia en Venezuela. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de tu llamado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.